Muy buenas tardes a todos y todas. Hola, hola. ¿Cómo les va? Gracias por estar. Bueno, no sé si esperar un ratito más, si va a venir más gente. Recién son 8:05. Si quieren, esperamos unos minutitos por si hay otro más. Si están entrando otro más. Hola, Soledad, que está como anfitriona. Gracias por estar. Hola, compañeros y compañeras. Lo veo a Ricardo. Ricardo, no me vas a pelear hoy, ¿eh? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Venís en son de paz, Ricardo. ¿Cómo estás? Gracias por estar, gracias por estar en estas reuniones, en este espacio Hola, que se nos ha Walter. hecho un clásico. Hola, ¿Cómo estás? Gracias, como siempre ¿cómo por estar, andás? acompañarnos. Decía que se nos hizo un clásico y no hubo barreras del tiempo que nos pudieran detener. Pasó la Navidad, pasó el Año Nuevo, pasaron los Reyes y acá estamos todavía. Estamos con muchos proyectos, muchas cosas para hacer. Espero que sea del agrado de todos y todas quienes están acá y quienes vienen en otros momentos. Así que realmente estamos muy contentos de lo que está realizando el equipo, ¿no? El colectivo de Legar, que es una agrupación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que quiere proyectarse en otras universidades, pero también nos hemos proyectado nosotros, quiero decir los más grandes, ¿no? Por ahí, por decirlo de alguna manera, nos hemos proyectado a la ciudad, que era lo que teníamos pensado hacer, y bueno, les cuento que ya casi somos partido político, somos un partido político de la ciudad de Buenos Aires, así que en breve los vamos a invitar a una recepción virtual, como los tenemos acostumbrados, pero bueno, y siempre siguiendo con esta con estas reuniones que tratamos de que sean enriquecedoras. Hoy tenemos este curso peronista de Peronismo y Estado de 6 módulos, este sería el tercero, quedan 3 módulos más. Hay un curso de Derecho Laboral que también está funcionando muy bien. Y vamos a alargar 4 cursos más que los chicos vienen preparando, que uno es de Derecho Penal y Procesal Penal para nobles abogados y estudiantes, uno de procesal en Derecho de Familia, uno de procesal civil propiamente dicho, y el tan esperado curso de Violencia de Género, que lo hemos venido posponiendo, así que esperemos que lo podamos hacer con la altura y el respeto que se merece el tema, ¿no? Muchas veces tratado no con tanta solvencia, eso al menos vamos a tratar de hacer nosotros. Además seguiremos con estas charlas, ahora hemos incluido los debates, el lunes tuvimos un debate sobre el caso Píparo, que tenía que ver con la impunidad que existe en la actualidad y que está existiendo hace tiempo y que a la gente de derecho nos preocupa, ¿no? Quienes nos interesa el derecho nos preocupa más allá de las banderías políticas, no superando un poquito esto, más allá de cada uno, que todos conocen mi ideología, pero más allá de eso, digamos, como gente de derecho, como personas de derecho, debemos estar muy preocupados por este tema, ¿no? Yo siempre escribía en Twitter, querida justicia, quiero volver a creer en vos, aunque la justicia es un valor abstracto, ¿no? Creo que lo que nos ha hecho perder la credibilidad en la justicia ha sido precisamente el Poder Judicial. Y eso es lo que tenemos que tratar de recuperar en un futuro no muy lejano. Mañana tenemos un debate sobre otro tema que preocupa a la ciudad de Buenos Aires, al menos, que es la educación, el futuro de la educación de la ciudad. El futuro de la educación de la ciudad, porque ustedes saben que hubo un fallo en consonancia con el pensamiento por ahí de Larreta, de Acuña, que es el mismo de Macri, de Vidal, que pone a la educación pública entre las cuerdas, contra las cuerdas, de alguna manera, y mañana queremos debatir ese tema. ¿Cuál va a ser el futuro de la educación? ¿Qué pasa con esto del fallo del Tribunal Superior de Justicia? ¿Qué pasa con el famoso certificado de pobreza que vas a tener que completar para poder acceder a una vacante si es que no la tenés en primer término? Así que bueno, eso será un debate para mañana. Bueno, dicho todo esto, vamos a empezar con el curso del día de hoy. Tenemos preparado, yo no preparé PowerPoint, no preparé PowerPoint, pero preparé algunos videitos para ilustrarnos sobre algunos sucesos del tema que nos toca hoy. Como les decía, esta tercera clase de Peronismo y Estado va a tratar vamos a tratar de englobar lo que sería el segundo gobierno peronista y el antiperonismo. En los 2 primeros módulos hemos visto al doctor Rashid hablar en primer lugar de la etapa preperonista, cómo había sido la Argentina antes de Perón y la revolución del 43 y la llegada del peronismo.
La clase anterior, la compañera Estefanía Cuello nos habló del inicio, de distintos puntos que para el peronismo tiene el momento de inicio. Para algunos será el 17 de octubre, para otros será el 4 de junio del 43, ¿no es cierto? Cada uno tiene, digamos, una postura tomada, pueden ser fechas posteriores también. Lo cierto es que también nos habló de aquel primer gobierno peronista, ¿no? Que ya a partir de la revolución del 43 había provocado, y digo revolución, y lo digo con mayúscula, porque una revolución que provocó cambios estructurales en la sociedad, cambios en lo social, cambios en lo económico, y si se quiere también en lo religioso. Fueron cambios realmente importantes. Y en educación también, porque cuando hablamos de educación, siempre hago hincapié en esto y hablamos de la famosa reforma radical, ¿no es cierto?, para mí inconclusa, se completa, digamos, con la gratuidad universitaria en el gobierno peronista, ¿no es cierto?, del año 1949. Gratuidad que se da casi en simultáneo en aquel año con la inauguración de nuestro querido edificio de la Facultad de Derecho, y que permitía, dicen, que todo fuera gratis. Hoy podemos decir que la facultad es no arancelada, que siempre digo lo mismo, no es poco, pero en aquel momento dicen que todo era gratis. Si usted quería la pileta, iba gratis, quería cualquier cosa que tuviese que ver con la facultad, era gratis. Si, por ejemplo, tiene que pagar una libreta, un informe, lo que fuera, tal vez puede ser un precio muy accesible, pero digamos, en aquel momento estas barreras, estas pequeñas trabas no existían, era totalmente gratuita la universidad. Hubo muchos logros que creo que le dieron ese entorno revolucionario al peronismo y fue generando un antiperonismo del otro lado, ¿no es cierto? Nuestra sociedad está conformada siempre de estas antinomias permanentes, ¿no? Creo que hay permanentes antinomias desde 1810 en adelante. Creo que una muy profunda es Buenos Aires y el interior, el puerto y el interior. Eso es una antinomia muy, muy importante, muy presente. Pero antiperonismo y antiperonismo, ¿no es cierto?, es algo que sigue y que se ha profundizado. Y que es lo que hoy hablamos cuando hablamos de la grieta. Pero decimos, che, la grieta se inventó. No, la grieta no se inventó ahora. ¿No es cierto? Si uno lee a Sarmiento, por ejemplo, cuando él llega al Congreso, se va a dar cuenta en aquel discurso cómo ya hay una gran dicotomía, digamos, dentro de la sociedad argentina. Como él mismo decía, el odio, la repugnancia que tenía, llegó a un Congreso donde no hay negros, no hay pobres, no hay indios, ¿no? Había realmente, digamos, una sociedad y una historia que se estaba escribiendo, que era la historia de los vencedores de dónde, los vencedores de Caseros, digamos, de alguna forma. No me quiero ir tan atrás. Vayamos nuevamente al gobierno peronista, que tuvo logros importantes y que fue generando ese antiperonismo que ahora vamos a ver que se hace presente muy fuertemente en el segundo gobierno de Perón. Hay que comprender por ahí los logros más importantes, más significativos que alcanza el peronismo, ¿no? A nivel económico, por ejemplo, podemos hablar de las tres patas del peronismo: justicia social, soberanía política e independencia económica, que se van a traducir en estos logros que voy a tratar de resumir, ¿no es cierto? A nivel económico, la nacionalización de la economía, créditos para la industria, hay una educación, una ocupación plena, ¿no es cierto?, en este momento, y los salarios pasan a ser altos en relación a otros salarios de Latinoamérica y en relación también al salario anterior a la época de Perón. Claro, comienzan a surgir ya con la propia revolución del 43 ciertas conquistas sociales. Aparece algo muy innovador, que es el aguinaldo, y que el antiperonismo muchas veces criticó, pero nunca renunciaron a cobrarlo, digamos. Uno de los más críticos fue el conocido Jorge Luis Borges, ¿no? Que hay se lo habla siempre, de cómo criticó, digamos, el famoso aguinaldo, que era decir que una persona que trabajaba 12 meses, ¿por qué tenía que cobrar 13? ¿No es cierto? Era algo terrible para la oligarquía. Entonces, estos cambios que se producen, ¿no?, por primera vez en la historia de nuestro país, evidencian un crecimiento positivo de nuestra economía. La economía comienza a crecer enormemente, y eso es bueno, ¿no es cierto?
El otro día habló Estefanía de algo que para mí es formidable, digamos, que es el famoso IAPI. Es el famoso IAPI. ¿Y qué era este organismo? Imagínense ahora el lockout, que están las camionetas paradas por ahí por la ruta, tenemos ese gran problema con los terratenientes, con la puta oligarquía, como dicen muchos, ¿no es cierto? El IAPI era una institución por la cual el Estado compraba toda la producción. El Estado compraba todo. Yo compro toda la producción, de trigo, de soja, bueno, en esa época no había soja, de trigo, de maíz, supongamos. Me quedo con lo que necesito para el consumo interno y el excedente lo vendo. Y esto regula, de alguna manera, la economía. El Estado regula la economía. Por eso coincido plenamente con lo que nos decía Estefanía el otro día. Otra de las cuestiones que por ahí nos venden de alguna manera y nos decían cuando compraron los ferrocarriles, cuando estatizaron los ferrocarriles, les vendieron fierro viejo. Y la cosa no es tan así. Porque Perón lo trajo a Miranda, por ejemplo, para llevar adelante el negocio de los ferrocarriles. Y ustedes saben que Inglaterra es el gran perdedor de la Segunda Guerra Mundial, porque, digamos, en los papeles Inglaterra, los aliados ganan la guerra, pero, digamos, se produce una gran pérdida en sus territorios, sobre todo, ¿no? Tiene una gran pérdida territorial y una gran pérdida económica, más allá de la pérdida humana que puede haber. Es muy costosa la guerra para Inglaterra, muy costosa, y entonces, después de la guerra, entre otras cosas, le venía bien vender algunas de sus bienes en otros países, y en este caso los ferrocarriles. Los ferrocarriles en Argentina se compraron, lo cuenta Perón en una historia, y es que se haga correr la bola de que Argentina quería comprar los ferrocarriles. Y este manejo lo hace Miranda. Y se arregla la compra de los ferrocarriles, pero no solo de los ferrocarriles, sino de las tierras aledañas a los ferrocarriles. Este fue el gran negocio, ¿no es cierto? Las tierras que estaban rodeando, ¿no?, el trazado de vías que era muy importante. ¿Y cómo se compran los ferrocarriles? Emitiendo moneda. Se emite moneda. El propio Perón dice, nosotros no teníamos la plata para comprar. Se emite moneda, el famoso mito de la emisión de la moneda que genera inflación, pero claro, digamos que en la ortodoxia económica en ese momento podía funcionar, o podíamos creer que de esta manera, se emitió moneda, que tenía cierto valor, se emitió la moneda, se compraron los ferrocarriles y luego se sacó la moneda se sacó el circulante del mercado. Y así fue cambiando, digamos, la historia de la Argentina. Esta es una anécdota entre tantos, porque tenemos un plan quinquenal que tenía 30 y pico de miles de obras a realizar, ¿no? Y que estaba tomado de un modelo extranjero, pero bueno, iba a realizar una cantidad de obras, y realizó una cantidad de obras importantes en esos 5 años. En el medio de esto aparece que, bueno, la creación del Partido Peronista, la creación del Partido Peronista Femenino, esto ya lo contó el otro día Estefanía, pero quiero refrescar un poquito la memoria, y claro, no había un partido peronista, no había un partido peronista, había un partido que había sido el Partido Laborista, un partido prestado, pero ahora había quienes de alguna manera se iban acomodando, ¿no? Quienes iban a ser realmente los peronistas, y surge entonces el Partido Peronista y la rama femenina del Partido Peronista. Surgió la figura de Evita, como decimos nosotros, por un lado un Perón, un hombre que podemos decir de ya 50 años, un tipo con una vida hecha, un tipo ya había quedado viudo, un tipo que había tenido cargos como agregado militar en Chile, como agregado también en Italia, donde tiene en Chile el primer encontronazo con Lonardi, ¿no?, quien va a ser su futuro enemigo. Ya hay un libro interesante también sobre el espía, se llama, sobre el tiempo que pasa Perón en Chile y el desencuentro que tiene con Lonardi. Y Evita, que se conocen, como sabemos, allá en una reunión que se hace en el Luna Park, de Tito Lecture padre, ¿no?, que después fue de Tito Lecture hijo, ambos muertos obviamente, que era en enero de 1944 para recaudar fondos para una tragedia que había ocurrido en San Juan. El famoso terremoto de San Juan, que había destruido prácticamente toda la ciudad. Y en ese evento, que se lleva a cabo en el Luna Park,
son presentados Perón y Evita. De ahí nace el amor, digamos. Dicen algunos que, bueno, estaba un hombre muy cercano a Perón, es Roberto Galán, ¿no? ¿Se acuerdan que después, los más grandes se viene a acordar que Roberto Galán después se dedicó a hacer algunos programas de mucho éxito, y entre ellos algunos que juntaba parejas, ¿no? Que fue uno de los últimos que hizo. Galán creo que murió allá por el año 2000, yo estaba haciendo un programa en Estudio Mayor cuando él murió. Y aparece como la figura que se va a convertir en el espíritu, digamos, o la representación del pueblo dentro del peronismo. Por eso vamos a ver en este segundo gobierno, que da justo el tiempo, en que el primer gobierno va finalizando. Bueno, tenemos la Constitución del 49, de la cual también nos habló Estefanía el otro día, y extenso, y con lujo de detalles. Y comienzan a gestarse algunos malestares, digamos, dentro de la oposición, dentro de la oligarquía. Tengamos en cuenta que hay una corte, ¿no es cierto?, que responde a un poder oligarca en la Argentina. Hay una corte aquella corte del año 30, que cuando ocurre el golpe de Estado de Uriburu, de alguna manera le da legitimidad. Ahí me hace seña Ricardo. ¿Me estás haciendo a mí seña, Ricardo? No. Sí, decime, ¿querés decir algo? A ver si le pifié en algo, decime. Bueno, está bien, sí, la corte obviamente venía de aquel modelo, ¿no es cierto? Pero de todos modos, creo que se habló acá en algún momento, fueron invitados a retirarse, ¿no es cierto? Incluso en todas las provincias también. Acá en Santa Fe, por llegar, claro. Acá en Santa Fe también fueron jubilados, claro, o sea, se adhirieron voluntariamente a la jubilación. La Corte de la provincia de Santa Fe, por ejemplo, me acuerdo, y en la Corte Nacional solamente uno. Vos sabés, Walter, cómo son los ministros de la Corte. Una mañana se levantó y descubrió que era peronista, y ese se salvó, ¿no es cierto? Pero incluso en el juicio político arrastraron hasta Álvarez, que era el procurador. Eso te iba a decir. Que era un hombre, bueno, muy sólidamente formado y que venía de mucho tiempo. Que la Corte históricamente era la representación de la oligarquía. De hecho, es el poder más aristocrático, más oligarca que tiene la Constitución, ¿no es cierto? Es un poder que no es elegido por el pueblo, es un poder que tiene una duración ilimitada. Le han puesto un límite de 75 años que nadie respeta. El único que respetó fue Zaffaroni, antes cumplí 75, en diciembre de 2014 se fue, cumplió los 75 el 7 de enero, como todos sabemos, cumpleaños. Pero, por ejemplo, tenemos el caso Fight, que bueno, es entendible, digamos, pero no es bueno, digamos, dentro de una especie de compromiso republicano, podemos decir. No, como faltarle al compromiso. Pero él adhirió a la idea de que él tenía un derecho adquirido porque había sido nombrado en la vigencia de la Constitución anterior, entonces se quedó hasta que cumplió los 100 años. Se pasó 25, se pasó un cuarto de siglo, ¿no es cierto? La señora que está ahora, la señora Cayton. Sí. Walter, ¿quién interpreta la Constitución? ¿Quién interpreta la Constitución? Claro, sí, bueno, sí, no, está bien. Pero no podemos declarar la inconstitucionalidad de la Constitución, ¿viste? Esto es una locura. Pero bueno, está bien. El próximo paso, será el próximo paso. Para no irnos tanto por las ramas, es verdad lo que decía alguien, cambia de tesitura y se queda. Pero lo cierto es que, claro, tenemos una corte oligarca que hubo que modificarla porque, en primer lugar, Perón crea los tribunales de trabajo. Esto es algo nuevo, algo innovador, donde se iban a dirimir las cuestiones que surgieran entre obreros y patrones, ¿no es cierto? Esa era la competencia que tenía. Y no querían reconocer ni las leyes laborales ni los tribunales laborales. Entonces, bueno, no hubo más remedio que el juicio político, y como dijo Ricardo, el que se salvaba, el que cambiaba, digamos, de postura o de ideología, o como lo quieran llamar ustedes. Pero bueno, estos cambios fueron generando, digamos, un malestar en aquellos que tienen cierto poder, ¿no? Poder en los medios, poder económico y poder en la tierra, como pasa en la actualidad. Nada más que en la actualidad se juegan otras herramientas más sofisticadas, se juegan otros adelantos técnicos más sofisticados que en aquel momento tal vez no existían. Pero digamos, la fake news existió siempre. No te pones a pensar en la fake news y decís, bueno, nos remontamos a cómo lo fusilaron a Martín de Alza y con un testigo falso. ¿Cómo
en los primeros años de la patria, y para sacarse de encima a Rivadavia a Martín de Álzaga, después de la famosa sonada esa del 5 de abril, aparece un testigo, como Van de Broele, si querés, que declaró y le costó la vida a... pero bueno, es como que eso se necesita como para legitimar el acto posterior, ¿no? El hecho que justifique, por ejemplo, algo tan terrible como fusilar a una persona. Bueno, así también siempre yo me remito a Rothschild, cuando después de la batalla de Waterloo le dijo a los londinenses que Napoleón había ganado, empezaron a vender las acciones y él compró todo, digamos, a precio módico, pero bueno, siempre existió la fake news, la mentira. Bueno, entre esos logros, quería decir, del primer gobierno, tenemos la figura de Evita, que es la que contiene, digamos, el espíritu popular del peronismo. Y el peronismo que ya se asienta en un partido, el Partido Peronista. Tenemos también la marcha peronista, la marcha Evita Capitana, y una cantidad de adhesiones en figuras, digamos, importantes, pero siempre hay que decir que dentro de espacios intelectuales, la oligarquía ha llevado un poquito a la vanguardia, ha estado un poquito más adelante. Lo cual siempre discutimos, ¿cierto? Pero el peronismo no se queda atrás. No podemos dejar de mencionar a Sampaio, a Jean Vías, ¿no? Porque después de la Constitución del 49 empiezan a surgir los proyectos de cómo modificar el resto de la legislación para adecuarla ya a una nueva Constitución de tipo social. Porque salimos de una Constitución individualista, como era la Constitución del siglo XIX, tomada a modelo de la norteamericana. Bueno, dentro de estos logros decía que se evidencia un crecimiento positivo de la economía argentina, ¿no? La industria con respecto al campo comienza a tratar de ganarle la industria al lugar al campo, a lo mejor en un primer momento con la industria liviana, con el proyecto de la industria pesada. Y también el trabajo sobre el tema de la energía nuclear, con Bariloche y este técnico alemán, que no recuerdo el nombre, seguro que Ricardo se va a acordar y me lo va a decir. El valor de la producción industrial con relación a la agropecuaria pasó a primer término, ¿no es cierto? Fíjense lo importante que es esto, con la respectiva incidencia en la renta nacional. 24.800 millones de pesos de la industria contra 22.000 millones de pesos de la industria agropecuaria, ¿no? Un dato a tener en cuenta. En 1948 el censo industrial determina que hay 81.937 establecimientos industriales. Es el cambio que se produce. Por eso el peronismo es revolucionario, ¿no es cierto? Estamos en 1948 con casi 82.000 establecimientos fabriles. Llegamos a 1954 con casi el doble, casi 152.000 establecimientos industriales. Un desarrollo económico alcanzado que no se logró en ninguna. Comienza a haber de esta manera trabajo para todos, y el salario crece. El salario real se incrementa sustancialmente y se incrementa, digamos, una vida mejor, digamos, para la clase media que comienza a surgir. Y vuelvo a decir, todos estos temas preocupantes para una oligarquía que había sido la dueña del país y que pretendía seguirlo siendo. No se bancó la democracia radical y tuvieron que derrocarlo a Irigoyen. Generaron un macabro plan que era la década infame, y ahora había venido una revolución a volverlo todo, digamos, ¿a dónde? A un espacio donde un gobierno de tipo nacional y popular venía a cambiar las cosas y a dar justicia, digamos, a los que habían estado postergados. En diversas maneras, diversas formas que ya hemos visto el otro día con Estefanía. Claro, comienza a terminar esta década, comienzan a surgir cambios también muy importantes en el mundo. La guerra terminó hace 5 años, terminó en 1945, está el Plan Marshall. Ustedes saben que la Argentina comienza a tener una gran rivalidad con Estados Unidos más o menos para la década del 30. Cornel Hall, ¿no? Es el que había preparado el proyecto para la paz entre la guerra, que se llamaba la guerra con olor a petróleo, la guerra entre Bolivia y Paraguay.
la guerra entre Bolivia y Paraguay, entre Shell y eso, dicen que era la cuestión de la guerra. Y ustedes saben que el proyecto de la paz, que realmente prosperó, fue el de Saavedra Lama, que después le permitió obtener el premio Nobel de la Paz, precisamente, ¿no? Comienza una gran rivalidad con Estados Unidos, y cuando comienza la guerra, Argentina se mantiene neutral, ¿no es cierto? Argentina se mantuvo neutral en el comienzo de la guerra, y en la continuación también. Hay una exigencia. Se iban a crear las Naciones Unidas. ¿Quiénes? Los ganadores de la guerra. Entonces, todo aquel que no fuese enemigo del eje declarado no iba a formar parte de las Naciones Unidas. Y a nosotros, con la fama que teníamos, para entrar después íbamos a tener que pasar por la Asamblea y no íbamos a entrar nunca. Entonces no hubo más remedio en aquel previo, digamos, cuando Perón reunía en el gobierno de la Revolución del 43 tres cargos, que era el de vicepresidente, el de secretario de Trabajo y Previsión y el de ministro de Guerra, encargado de declarar finalmente, salir de uno de los principios que tenía la Revolución del 43, que era mantener la neutralidad, salir casi obligatoriamente para lograr ingresar a las Naciones Unidas. Entonces hubo que declarar la guerra en último momento, en última instancia al eje, a Alemania y a Japón prácticamente ya derrotadas, ¿cierto? Así que el premio que tuvo Brasil fue San Pablo, una San Pablo industrializada, una San Pablo que recibió todo el apoyo del norte, digamos, mientras que Argentina que iba a quedar postergada a ser un país agrícola-ganadero, ¿no? Porque no había participado, no había puesto un solo hombre en la guerra, que era una cuestión, digamos, europea, donde los norteamericanos siempre aparecen, pero digamos, tanto la Primera Guerra como la Segunda Guerra Mundial aparecen como cuestiones meramente civiles europeas, ¿no? Donde Estados Unidos aparece como el gran salvador. Después de todos estos, Argentina y Estados Unidos, que es el que toma la posta, como les dije, Inglaterra es el gran perdedor, y el gran ganador aparece siendo Estados Unidos. El mundo se divide porque los aliados eran 4 y lo obtenemos a la China. Esos cinco equipos que son Inglaterra, Francia, Rusia, Estados Unidos y China, son los 5 países con derecho de veto en las famosas Naciones Unidas, que ahora parece que funcionaban, que iban a funcionar. No había funcionado la Sociedad de Naciones en 1919, después de la Primera Guerra, porque puede ser que tal vez el país que la había generado, que había propuesto, que era Estados Unidos, no había participado activamente. Bueno, en este caso comienza una gran rivalidad entre Estados Unidos y la Argentina. Entonces, después de aquellos sucesos ocurridos durante la última parte del gobierno revolucionario del 43, previo a las elecciones que lo llevan a Perón al gobierno, aparece una figura que es el embajador de Estados Unidos, precisamente apoyando a la Unión Democrática en contra de Perón. Ahí me contaba mi viejo cómo se pintaban las paredes, con tiza y con carbón, ¿no? La famosa campaña de la tiza y el carbón, y que la Unión Democrática, que era como la favorita, ¿no? Como dicen en la carrera de caballo, tenía el apoyo de Estados Unidos, abiertamente y a través de su embajador, Sproul Braden. Y no pasó. Y ganó Perón. Y sucedió todo esto que les estaba contando en el primer gobierno. Durante estos años del gobierno peronista, ¿no? Se duplica el número de industrias, como lo dijimos, se impulsa la industria liviana y toda industria manufacturera y de consumo final, ¿no? Máquinas de coser y todo eso, como ustedes siempre han hablado. Y ya al término, digamos, del gobierno, al final del gobierno peronista, comienza la producción de bienes de consumo durable, digamos, lo que sería, podemos llamar la industria pesada. Pasan al patrimonio de la nación, como dijimos, los ferrocarriles, los puertos, los teléfonos, el gas, los servicios públicos, lo que posibilita el control sobre la política de tarifas de los mismos, ¿cierto? Reducir esas tarifas. También una reducción de los pagos de los servicios y beneficios del capital extranjero. Se había nacionalizado la deuda externa. El Banco Central, hasta ese momento en manos de la oligarquía del Imperio Británico, pasa a convertirse en un instrumento de nuestra política económica. Se nacionalizan así el crédito y los depósitos bancarios. También se crea el Banco Industrial,
con el fin de orientar aquel crédito hacia la mediana y pequeña industria que mencionamos recién y otros sectores medios. Solamente en un año de gobierno, entre el 48 y el 49, los chacareros arrendatarios se hicieron propietarios de 1 millón de hectáreas y el proceso siguió igual en los años posteriores. 9 años de gobierno peronista, podemos decir. Si uno lo cuenta desde el 43, se extiende un poquito más, ¿cierto? Porque hay logros anteriores. Por eso le adjudicamos logros a Perón que fueron realizados, digamos, en la Revolución del 43. Por eso es un poco injusto si uno habla de aguinaldo y habla de varias conquistas sociales que se realizaron antes, ¿no es cierto? Y que también fueron hechas a instancias de Perón. Pero bueno, el gobierno peronista propiamente dicho, después de aquellas elecciones en las que Perón, en febrero, derrota a la Unión Democrática, que era una alianza de partidos, que aún tenía inclusive el comunismo, ¿no? Dentro de esa alianza democrática, y obviamente el partido principal eran los radicales. Asume un día que era considerado un día, podemos decir, de fiesta, porque la Revolución del 43 había venido a sacar, digamos, a los que hacían fraude en la década infame, había venido a terminar con un fraude que ellos llamaban patriótico, digamos, pero era una cosa escandalosa. Entonces, esa fecha, considerada como una fecha patria, podemos decir de alguna manera, fue la elegida para que Perón asumiera su primer gobierno el 4 de junio de 1943. Su gobierno terminaba el 4 de junio de 1952. Como les dije, sobre el final de la década comienza a tener algunos malestares Evita, Eva Duarte de Perón, comienza a deteriorarse su salud, ¿no? Es importante, digamos, la figura y el deterioro de la figura de Evita, porque ¿se está escuchando bien? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? ¿Bien? Sí, es sí. importante porque es una figura muy relevante dentro del peronismo y tal vez no vamos a ver como que es una figura que realiza un balance político, no me sale la palabra, un contrapeso, digamos, político que va a dejar de estar aparentemente a partir de su muerte, ¿no? Hay aún en vida de Evita, ¿no es cierto? Durante la vida de Evita. Bueno, quería mencionar algunos logros más antes de seguir con esto e ir a primer antecedente, digamos, de hecho violento del antiperonismo que se produce a finales del gobierno, ¿no es cierto? Es casi unos meses antes de que se realicen las elecciones de noviembre del 51. Es en septiembre del 51 y es una revuelta militar, el famoso levantamiento, podemos decir, de Menéndez. El famoso levantamiento de Menéndez que fracasa. Quería decir que antes ya hablé del IAPI, Instituto Argentino de Promoción e Intercambio, significaba su sigla. El famoso plan quinquenal también lo mencioné, la renta nacional también la mencioné. Bueno, hablando a nivel social, el gobierno peronista se construyeron 8.000 escuelas. 8.000 escuelas. Mañana vamos a hablar de las escuelas que hacen falta en la ciudad, por eso le digo lo fundamental, que es la inversión en escuelas, ¿no? Y jardines de infantes. Y lo grave es que a alguien se le escape decir sobran chicos. No sobran chicos, nunca sobran niños ni niñas, siempre faltan escuelas y siempre hay que seguir adelante con una sociedad que es, ya somos 45 y más millones de argentinos. 8.000 escuelas, la mayor cantidad registrada en toda la historia de la Argentina. Creo que hay una cantidad un poquito menor, pero importante también durante los gobiernos de Néstor y Cristina. Es la mayor cantidad. Paralelamente, el analfabetismo se redujo al 3% en todo el país, un número, digamos, que no hay con qué darle, al menos en el resto de Latinoamérica. En 9 años de gobierno peronista se construyeron 500.000 viviendas con capacidad para albergar a cerca de 5 millones de personas. Tengan en cuenta que tenemos un país con un censo del 47 que nos arroja una cantidad de habitantes mucho menor a la de ahora. ¿Saben cuál es el único distrito que tiene la misma cantidad de habitantes ahora que en el año 47? No vale que conteste Ricardo. ¿Cuál es el único distrito que sigue teniendo en el 47 y ahora, en el 2021, más o menos, uno más, uno menos, la misma cantidad de habitantes? A ver. Le regalo el cubito peronista. ¿Cuál es, che?
¿Quién se anima? Lorena, ¿cuál es el edificio que tiene? Yo me ¿Cuál? tiro, pero no tengo idea. ¿La Matanza? No, la Antártida. No, la ciudad de es la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires siempre tuvo 3 millones. La ciudad de Buenos Aires siempre tuvo 3 millones de habitantes. Estamos ahí. Y la quiere sovietizar, la reta quiere meterle 6 millones. Una locura. Pero bueno, 5 millones de personas con 500.000 viviendas. Aparece el caso del Banco Hipotecario Nacional, ¿no? Entre 1886 y 1946, en 60 años, dio préstamos para 20.000 viviendas solamente. Fíjense, en 60 años, el Banco Hipotecario, desde 1886 a 1946, dio préstamos solo para 20.000 viviendas. Desde 1946 a 1951, en 5 años, otorgó préstamos para la construcción de 10 veces más, 220.000 viviendas. ¿No? Se dignificó a los trabajadores mediante contratos de trabajo, leyes de previsión social, jubilaciones, pensiones, cooperativas, proveedurías, escuelas técnicas. El tema de la educación, no quiero ser reiterativo, lo hemos hablado cuando hemos hecho un debate y explicamos cómo Perón hablaba de esta educación técnica, donde el obrero tenía la posibilidad de ir a la universidad, ¿cierto? Después de pasar por varias etapas, tenía la posibilidad de ir a la universidad. Como lo decía Perón, el mayor orgullo es que la universidad se llenó de obreros, que hoy es la UTN, ¿no? Pero era la Universidad Obrera, la universidad se llenó de obreros, donde antes solamente estaba admitido el oligarca. Claro, la forma de que solamente vaya el oligarca es subir los aranceles, porque ellos solo lo pueden pagar. Entonces los demás no van nadie. Le subí la entrada y no va nadie. Entonces al bajar los aranceles se abrieron las puertas para todos. Para el oligarca y para el que no era oligarca también. Entonces eso fue un gran logro de igualdad y de justicia social. No es que se le puso traba para que el oligarca no vaya. No, todo lo contrario. Se bajaron esas trabas para que no podía ir hasta ese momento, pudiese ir. Y aparecieron, van a ver ustedes dos cuestiones como los hijos de obreros, primera generación de estudiantes, comienzan a surgir de esas universidades, ¿no es cierto? Y otra cosa que van a ver después, paradigmático, seguramente lo van a ver en la clase próxima, con el profesor que me suceda en el cuarto módulo, es que muchos de los hijos de los gorilas van a ser montoneros. Después vamos a ver por qué se da ese fenómeno, por qué se termina dando ese fenómeno, ¿no? Que ahora van a ver algún comentario que yo voy a hacer en esto que les tengo preparado. Como dije, también se crearon los tribunales de trabajo, ¿no? Por primera vez el trabajador que se considera despedido injustamente, no recibe el salario, no tiene un recurso legal. O sea, antes te daban una patada y listo, ahora había un recurso legal, ¿no es cierto? Y ustedes saben que en la lucha laboral cómo funciona esto, ¿no? Donde hay un indubio pro operario, ¿no? Donde está ahí, digamos, con una apoyatura hacia el más débil, ¿no? Al más débil de la relación. En este caso es el obrero. Sacaste el micrófono. Tenés el micrófono desconectado, Walter. Sí, hace mucho. Walter, volviste a sacar el micrófono, amigo. ¿Ahora? Ahí está. ¿Ahí sí? Sí, no me digas que hace media hora que estoy con el micrófono apagado. No. Hace una hora y media. Bueno, gracias, Lorena. Gracias. Te decía, ¿no? Que la Facultad de Derecho, ustedes saben, la Facultad de Derecho se decía que iba a ser la Fundación Eva Perón. Entonces hay otra Facultad de Derecho más chiquitita que terminó siendo la Fundación Eva Perón, que es la Facultad de Ingeniería, que queda allá en Paseo Colón e Independencia. Y si ustedes conocen el edificio, ese fue el edificio de la Fundación Eva Perón, adelante de la CGT, del edificio de la CGT, ¿no es cierto? Con un piso de cada color, con un piso con mármoles de cada color, porque aquellos que llegaban, no todos sabían leer, no todos aquellos que llegaban a la fundación sabían leer. Entonces tenían que tener la posibilidad de tener un indicador que les permitiera fácilmente llegar al lugar que buscaban. Entonces, si no podían leer carteles o indicadores, saber que tenías que ir a donde estaba el rojo, donde estaba el verde, donde estaba cualquiera menos el amarillo. Pero era formidable, ¿no? El edificio, obviamente.
todo esto fue destruido en el año 55, como vamos a ver al final de la charla. Surge la frase de Evita: donde hay una necesidad, hay un derecho, ¿no? Y en consonancia con este apotegma, habrá para el pueblo y sus clases sociales más necesitados, más postergados, hogares, escuelas, ciudades infantiles, ciudades estudiantiles, hogares para ancianos, hogares de tránsito para empleadas, hospitales, clínicas y policlínicos, con los adelantos más importantes, científicos y tecnológicos para el usufructo de la gente, y una escuela de enfermeras al servicio de la población. Adelantos realmente revolucionarios, por eso adelantos que jamás visto. Que realmente, además, la fundación socorría con alimento y ropa a los hijos de obreros franceses, ¿no? A las clases sociales más pobres de los Estados Unidos y casi toda Latinoamérica, ¿no? Lo que le valió que el Papa Pío XII, cuando todavía se llevaban bien, hiciera una carta pública de agradecimiento a Evita por su generosidad manifiesta. Esto fue en enero, 2 de enero de 1949, con motivo del inicio del nuevo año cristiano, ¿no? La carta del Papa. Importante para aquella realidad que se vivía político-social fue la instauración de los derechos sociales del trabajador, de la ancianidad, de la niñez, todos estos derechos que se incorporan a la Constitución del 49. No sé si alguno de ustedes la pudo ver, la pudo tener, no sé si es original o en una copia, cómo era la Constitución del 49. Pero como bien lo dijo el otro día también, creo que fue Estefanía, hicieron el famoso 14 bis, ¿no? Y hay el famoso 14 bis, porque la Constitución del 49 no había forma de derogarla, o sea, la única forma de modificar una Constitución es a través de una convención constituyente. Un bando militar, 2 líneas de Aramburu, firmadas en abril del 56, declararon que la Constitución perdía su vigencia y volvía a estar vigente la Constitución del 53. Esa fue la forma de derogar la Constitución del 49. Y para darle a lo mejor una cierta legitimidad, lo que se hace es convocar a una constituyente para el año siguiente. Para neutralizar el peronismo se incorpora una nueva modalidad, un nuevo sistema electoral, que es el famoso sistema 2, que hoy conocemos, pero el peronismo gana con los votos en blanco. En ese momento se contaban de otra manera los votos, ahora se cuentan solamente los votos positivos válidamente emitidos, en ese momento varían los blancos también, los votos en blanco, y ganaba el peronismo. Lo cierto es que en aquella convención, como también les conté a Estefanía, donde se retira la Unión Cívica Radical, lo único que se le incorpora a la Constitución del 53 es ahí en el medio del 14 y el 15, el llamado 14 bis. ¿Saben lo que es el 14 bis? Ya lo escucharon el otro día. Son los títulos más importantes que tenía la Constitución del 49. Los títulos, no los contenidos, digamos, de cada uno de esos capítulos, sino los títulos. Y esto es el famoso 14 bis. Y como también lo dijimos el otro día, y lo dijo Adrián Albor también el lunes, hay una agrupación que se llama 14 bis, muchachos, cambien el nombre, o averigüen bien de qué se trata el 14 bis, sin ofender. Bueno, les decía que, bueno, esa constitución derogada y entrando en vigencia la constitución del 53, también, digamos, no se pudo poner nuevamente en vigencia en la vuelta de peronismo. Eso es un capítulo aparte, que lo podemos hablar y discutir más adelante, pero si uno se pone a pensar, y es algo que yo escribí sobre la Constitución del 49, si uno se pone a pensar en el poder constituyente originario, derivado, como lo quieran llamar, la Constitución del 49 mantiene su vigencia hasta la reforma del 94, cuando se establecen ciertas pautas que pueden, pero digamos, había una vigencia abstracta, digamos, en el medio de la Constitución del 49. Pero bueno, es para un largo debate, esto es para debatir sobre la vigencia, aparte de algo histórico, algo que ya cuenta como historia únicamente. A nivel político se registra la consolidación de la Central Única de Trabajadores, que es la CGT, ¿no? Y a través del Parlamento se regulan los agregados obreros a las embajadas, ¿no? Como algo innovador, cada embajada tenía un agregado obrero. Fíjense la importancia de esto, ¿no? Cuando el peronismo sube al poder, hay 3
hombres de extracción obrera, ¿no? Como son Borlenghi, Bramuglia y Freire. Algo insólito también. O sea, decir que te digo que 3 ministros son tipos que vienen, son obreros. Algo inimaginable, algo que no había sucedido nunca. Ya lo habían criticado bastante a Irigoyen, no por tener ministro de extracción obrera, sino por tener ministro que de un solo apellido. Entonces, imagínate cómo lo criticaba la oligarquía, porque el tipo se llamaba Pérez o González. O sea, no tenía doble apellido que tenía la aristocracia o la élite gobernante hasta ese momento. Eso fue motivo de crítica. Pero ya llegamos a un avance mucho mayor cuando obtenemos ministros que vienen del movimiento obrero. Es muy importante. En la reelección del 51, el número de parlamentarios de origen gremial es amplísima. Hay 5 senadores y 54 diputados nacionales, más 42 senadores y 160 diputados provinciales, hablando de la provincia de Buenos Aires. Algo trascendental que seguramente chicas, señoras que están allí, sabrán que en este momento se produce el voto femenino, ¿no es cierto? Pero no solamente el voto femenino, sino la posibilidad de que la mujer participe en política. Y crece enormemente la participación de la mujer en política, que vuelve a caer después de la caída del peronismo, y reaparece recién a finales del siglo pasado, que ya estamos hablando del siglo pasado, ¿no? Recién a finales, digamos, de la década de los 90, con el gobierno de don Carlos Saúl, que es donde nobleza obliga, se estableció, digamos, el cupo femenino el primer cupo femenino que se estableció. Hasta llegar, hasta hace muy poquitos años, a la paridad, ¿no es cierto? Una mujer, un hombre, una mujer, ¿no? En aquel momento era 1 cada 3, ¿no es cierto? Era también un avance importante. Pero ya en la época de Perón, aunque a lo mejor en forma tardía, también lo dijo el otro día la compañera, no quisieron que la reforma de la elección femenina se hiciera en el gobierno de la Revolución del 43. ¿No? La oposición no lo quiso, demoró algunos años, pero finalmente llegó. Y qué ironía, ¿no? Qué ironía que tiene la vida, porque aquella mujer que luchó tanto por el voto femenino va a votar por primera y única vez. Y va a votar por primera y única vez enferma, y va a votar por primera y única vez desde su cama en el hospital. ¿Cierto? Evita vota por primera y única vez en aquella elección para reelegir a Perón. Después de esta reforma del 49, obviamente la reelección del presidente era inmediata. Siempre hubo reelección en Argentina. Pero claro, era una reelección, digamos, fija. Digamos, teníamos 6 años, reelección no inmediata. Había que esperar un periodo y después te podías volver. Ahora lo que se hace es una reelección inmediata. Sin límite. Sin límite. O sea, digamos, uno se pone a pensar ahora, analizando las circunstancias de la época, y puede decir, si Perón no se pelea con la Iglesia, teníamos Perón hasta el 74 sin pausa, ¿no es cierto? Pero bueno, varias circunstancias nos van a colocar al borde de una guerra civil, y creo que la partida de Perón, en su momento, termina siendo aquella que logra a un alto costo la pacificación. Digo, a un alto costo la pacificación, porque yo también pensaba en algún momento, como el otro día lo dijo la compañera, y yo me preguntaba, ¿y qué hacía? ¿Por qué Perón no llamó a la movilización? Y él lo dice. Deban haber una película del querido, ahora compañero fallecido, Pino Solanas, La Hora de los Hornos, donde 10 años después Perón dice, si yo hubiese sabido lo que iba a hacer esta gente, no hubiese dudado, hubiese decretado la movilización y los hubiese fusilado. Tal vez esto no lo había ya realizado, ahora vamos a ver hechos dramáticos que suceden, y esto generó que sí, que el otro bando sí fusilara. Ahora lo van a ver. Bueno, el artículo 38 de la Constitución decía que la propiedad privada tenía una función social. Es muy importante este artículo analizarlo. El artículo 39 decía que el capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objetivo el bienestar social. El artículo 40 garantizaba la organización de la riqueza, su explotación tienen por el fin el bienestar del pueblo y dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. ¿No es cierto? Estamos cambiando el paradigma de una constitución individualista
decimonónica o del siglo XIX, hecha a imagen y semejanza de la norteamericana y que no fue de alguna manera implantada y que tanto problema había traído. De hecho, nuestra Constitución es vieja. Hoy, la Constitución del 53 es vieja. Si uno analiza la del 49, es un avión jet al lado de lo que tenemos nosotros ahora. Es una Constitución vieja, que no tiene en cuenta un montón de cuestiones. 170 años va a cumplir dentro de poco, dentro de 2 años precisamente. Y que fue emparchada con algunas instituciones ajenas, digamos, a lo que era su modelo original. Instituciones por ahí ya no norteamericanas, sino que vienen, podemos decir, de Francia. Obviamente sabemos todos que en los años 90 el objetivo de la reforma era uno más importante, ¿no? Presidente, en aquel momento, hay que decir, ¿cómo? El único proscripto había sido yo. Y Carlos no quería, Carlos, perder, y se levantó la proscripción al reformar la Constitución. Pero al hacer esa reforma, incorporamos una serie de institutos que la han degradado, a mi entender, un poco más. Pero bueno, es motivo de otro tipo de debate. Volviendo al segundo gobierno de Perón, bueno, vota Evita desde su cama, vuelve a ganar Perón por abrumadora mayoría, ya esta vez una diferencia mayor que la que había obtenido en la primera elección, y Evita cada vez tiene su salud más deteriorada, y Perón va a asumir el segundo gobierno, obviamente el 4 de junio de 1952. Va a ser una de las últimas salidas públicas de Evita, ustedes ya lo conocen por películas, porque lo han contado, por libros, porque lo han visto, el famoso Cadillac, que la lleva ella parada al lado del presidente, sostenida por un arnés, ¿no es cierto? Porque la salud de ella estaba tan mal ya en este momento que ella no se podía mantener de pie. Pero sin embargo, la fuerza que tenía, su figura, su presentación fue muy importante en ese momento. Pero vuelvo a decir, ya con una salud deteriorada y ya casi al borde de la muerte. Porque ella muere poquitos días después de la asunción del segundo gobierno de Perón, que fue el 4 de junio, como les dije, y como todos saben, Evita murió un día 26 de julio de ese mismo año 1952. Un año antes todavía, en vida de Evita, ¿no? Comienza lo que podemos llamar los actos subversivos que algunos adjudican como fecha de inicio en los 70. Y no es con la muerte de Aramburu que se inicia, digamos, los hechos de violencia. Los hechos de violencia se iniciaron durante el gobierno de Perón y cobraron mayor envergadura, digamos, con la caída de Perón, con hechos aberrantes, ¿no es cierto? Por eso cuando cantan, a pesar de las bombas, de los fusilamientos, los compañeros muertos, los desaparecidos no nos han vencido, bueno, eso encierra una cantidad de cuestiones terribles dentro de nuestra historia. Las bombas de Plaza de Mayo, los fusilamientos del 56, los muertos de esa represión y los desaparecidos de la década del 70, que son los hijos de aquellos 20 años anteriores. Ustedes van a ver cómo se repiten los mismos apellidos y a veces hasta los mismos personajes. Los mismos que estaban en 2015 eran los mismos que estaban en los 90. Los que estaban en los 90 estaban en el proceso de los 70. Los que estaban en los 70 estuvieron en la fusiladora. Los de la fusiladora estuvieron en la década infame. Y si sigo para atrás, llego a la conquista del desierto y la paso todavía. O sea, se va a repetir permanentemente esa antinomia de un lado y del otro. Lo popular contra lo aristocrático, lo oligárquico, podemos decirlo. El 28 de septiembre de 1951, un grupo de oficiales del ejército perteneciente a la renombrada aristocrática, por cierto, arma del ejército, que es la caballería, ¿no? Se levantó contra Perón, contra el presidente de la nación, con el fin de derrocarlo y asesinarlo, ¿no es cierto? Eran subversivos. ¿Por qué subversivos? Porque subvertían el orden constitucional. ¿Quiénes estaban ahí? Porque yo digo, y sin temor de equivocarme, que estas décadas que nombré repiten nombres, repiten apellidos. Alejandro Agustín Lanusse, el granadero traidor.
el hombre que después fue presidente de facto de la República entre el 71 y el 73, el que pronunció la famosa frase: si Perón no vuelve es porque no le da el cuero, ya lo había querido matar a Perón 20 años antes de aquella vuelta. En este levantamiento de Menéndez estaba Lanusse, Julio Rodolfo Alzogaray, que va a ser luego director de Gendarmería y comandante en jefe del ejército durante la época de Alzogaray. Murió atropellado por un colectivo en el año 94. Tuvo dos hijos, este golpista, como les decía antes. Estos dos hijos, que se llamaban Juan Carlos Alzogaray, uno de ellos, los dos hijos eran montoneros. Por eso te decía, fíjate esta cuestión que se va a dar, ¿no es cierto? Los hijos de los golpistas gorilas, en muchas ocasiones, van a ser montoneros. Estos son dos claros ejemplos, los hijos de Julio Rodolfo Alzogaray. Sánchez de Bustamante, alias Conito, también lo premió la fusiladora como embajador en España, ¿no? Llegó a general de división. Gustavo Martínez Subiría, también participó de esta revuelta del 51, dirigió el Colegio Militar de la Nación, ¿no? Manuel Raimundi fue un tipo muy conocido como antiperonista, ¿no? Que llegó a coronel. Y a lo mejor la gente que es un poquito más grande se acuerda de Luis Máximo Premoli, ¿no? Que llegó al grado de coronel en el último proceso militar, fue el novio de Amalita Fortabat. Novio de Amalita Fortabat, presidente de un club creado a instancias de ella en aquella época que se llamaba el famoso Club Loma Negra, ¿no? Que era de la cementera, y que el coronel Premoli era presidente, que habían adquirido una cantidad de jugadores importantes para participar en aquel momento en los torneos. Estoy hablando de la década de los 70, del torneo nacional. Este Premoli, junto con Rodolfo Pío Otero, el general Alzogaray y el coronel Luis César Perlinger, fueron los que interpelaron 10 años después a Ilia y le dijeron que tenía que renunciar, digamos. Le pusieron la manito arriba del papel. Arturo Amador Corbeta, otro más, bueno, he nombrado a varios. José Daniel Iglesias Bricles, ¿no? Que fue el autor del disparo que mató al cabo peronista Miguel Ángel Fariña en esa fallida revuelta en Campo de Mayo del 51. Rodolfo Larcher, ¿no? Fue secretario de guerra del gobierno de Frondizi. O sea, todos estos antiperonistas van a encontrar después algún puesto en algún gobierno posterior, ¿no es cierto? Ahora, también formaron parte de este golpe del 51, ¿no? Los oficiales Muglier, Pío de Lía, Julio Costa Paz, Armando Repeto, ¿no? Que caído Perón, todos ellos van a volver a tener los grados militares y van a ser beneficiados, digamos, a ser premiados, digamos, por todos estos actos contra Perón, para que ustedes se den cuenta de lo que sucede. Este fue un intento fallido, y hubo un segundo intento, que fue poquito tiempo después, el 4 de febrero, ¿no? Otro golpe, muy poco conocido, ¿no? A cargo del coronel Francisco Suárez, que tenía lisa y llanamente el objetivo de matar a Perón y matar a Evita en la residencia presidencial. ¿Dónde quedaba, mis queridos compañeros, la residencia presidencial? A ver, ¿dónde quedaba? Graciela Calvo seguro que se acuerda, o ¿Dónde está sabe la de contar. la actual Biblioteca Nacional en Avenida de las Heras? Muy bien, Lorena, donde está la biblioteca, ahí donde está la Biblioteca Nacional estaba la mansión Alzagauzú, que era la casa presidencial, ¿no es cierto? Vieron que ese edificio, la revolución, la fusiladora, dinamitó el edificio, porque se había hecho en algún momento desde la muerte de Evita como un santuario. Entonces dinamitaron ese. Ustedes imagínense dinamitar una de esas mansiones. Y en ese espacio se comenzó la construcción de la biblioteca, que se va a terminar muchos años después. Se empieza en los años 60 el proyecto de la biblioteca y se termina en los 90. Hoy nos parece poco, porque estamos en cuestión de números. Que yo te diga algo que se inició en los 90 lo terminamos ahora. Imagínate algo que iniciaste en el año 90 lo termines ahora. Bueno, es más o menos el mismo tiempo que llevó la construcción de la biblioteca. Y detrás ustedes vieron que hay una hermosa plaza al lado de la Embajada de Paraguay.
y habían puesto en esa plaza dos figuras en color muy lindas de Perón y Evita sentados en una banca de la plaza. No sé si las llegaron a ver ustedes. Bueno, hubo que guardarlas adentro de una especie de glorieta de vidrio que hay, porque a los oligarcas no les caía muy bien Perón y Evita sentados en una plaza en el corazón, digamos, de Barrio Norte. Ahí enfrente está el Instituto Perón, a la vuelta, perdón, quiero decir a la vuelta, sobre Austria, ¿no es cierto? Toda una zona peronista de ese momento. El Museo de Evita está también casi ahí nomás del zoológico, ¿no es cierto? Bueno, les quería decir que en aquel momento los obreros condecoraron a los soldados que habían reprimido aquel golpe del 51, y el del 52 no tuvo mayor trascendencia ni mayor éxito, fue frustrado antes de que comience, ¿no? Pero se descubrió cuál era el objetivo. Ahora, ustedes fíjense que comienza a generarse un grupo antiperonista muy violento, muy fuerte, que va a adquirir en el año 54, se los va a empezar a llamar gorilas. Y ellos van a tomarlo con simpatía este nombre, se van a autodenominar gorilas. Yo me acuerdo que había un profesor que me decía, Walter, no reivindique la Constitución del 49, y nunca me voy a olvidar porque, a pesar de todo, creo que nos teníamos una simpatía mutua, y me dice, un día saliendo de entrar el profesor, y me dice, Walter, quiero que sepas que yo en tu lenguaje soy un gorila. Está en vos seguir trabajando conmigo o no. Bueno, ¿de dónde venía esto de los gorilas? Había una película en esa época, había mucho cinematógrafo y había un actor muy famoso, muy codiciado por las chicas, que era Clark Gable. Y la película se llamaba Mogambo, y se trataba de un safari, ¿no? Trabajaba Clark Gable, ¿y saben quién más? La princesa, después fue la princesa de Mónaco, fue una de las últimas películas que hizo, porque después vino Reiniero, se la llevó para Mónaco, y Grace Kelly se convirtió en la princesa Grace de Mónaco, ¿no? Así que bueno, esta película norteamericana, Mogambo, ¿no? Trabajaba también Ava Gardner, Clark Gable, no, perdón, sí, Grace Kelly. Se trataba de un safari. Bueno, lo contó el otro día, creo, Estefanía también. Entonces, bueno, había un programa de radio que se llamaba La Dislocada, la revista Dislocada, por hacer, dirigido por Delford, que nucleaba una cantidad de cómicos que después trascendieron mucho en la pantalla, en la caja boba, digamos. Y el chiste era que se escuchaban algunos ruidos, como en la película, y eran los gorilas, ¿no? Entonces alguien preguntaba, ¿qué está pasando? Entonces la respuesta era, deben ser los gorilas, deben ser. ¿No? Era como un chiste que se hizo popular y que le puso el mote de gorilas a los gorilas, y que ellos lo tomaron con simpatía, comenzaron a autodenominarse gorilas, ¿no? Así que bueno, eh, decía que comienza a generarse, digamos, un grupo así antiperonista, un grupo cierto de élite, porque no nos olvidemos que después van a surgir estos comandos, ¿no? Comandos dirigidos por, muchas veces por militares, pero también integrados por civiles, ¿no? Que eran capaces de entrar a casas y matar gente. Bueno, nos acercamos a épocas terribles entonces del segundo gobierno. Un segundo gobierno que tenía que durar 6 años, que iba a terminar el 4 de junio del 58, pero va a terminar abruptamente en septiembre de 1955. No sé qué fecha precisa ponerle, pero digamos, el golpe comenzó el 16 de septiembre. Creo que Perón se subió a la cañonera el 23, si mal no recuerdo renunció el 20 o el 21. Hay un pequeño interreño hasta que llegó de Córdoba a Lonardi, ¿no es cierto? Y tomó el poder. Suceden cosas terribles en estos años. Surge lo que podemos llamar la violencia gorila o la violencia oligárquica, una violencia inusitada, jamás vista, con un odio de clases tremendo, que nos pone, como dije recién, me atrevo a decir, casi al borde de una guerra civil. Por eso uno se pregunta,
¿qué hubiese pasado si Perón decretaba la movilización? Nosotros no podemos, no me gusta hacer historia contra factos porque es algo que no sucedió. Pero bueno, es algo, digamos, que estuvo al borde de suceder por una minoría, esa misma minoría oligárquica, elitista, que tomó el poder cuando un loco como Uriburu quiso cambiar el sistema, pero alguien lo aprovechó mejor que él. El sector liberal, que estaba vinculado en ese momento a los ingleses. Ahora, ya les dije, los ingleses pasaron a un segundo plano. En el año 1953, ahora sí, para que no se cansen tanto de mí, le vamos a pedir a Soledad que nos pase un videíto que es del año 1953. Este día de abril, Perón, en una concentración, va a dar un discurso. El día 15 de abril de 1953 se festejaba un acto partidario peronista en el que hablaba... Sí, prepáralo cuando me digas, y vean esto. En el líder proclama que los trabajadores están con él sin condiciones y la multitud estalla en una ovación que sanciona definitivamente la solidaridad del pueblo con su presidente, con su conductor, con su amigo. Y ahora dirige su palabra rectora al pueblo el general Perón. Compañeros,
Muy bien. Bueno, ahí lo pudieron escuchar. No sé si Soledad, dejaste la moto prendida, porque había un ruido ahí. Dejaste el No, ciclomotor prendido. no, venía ya con No, el... ya sé, había un ruido en el video. Pero no sé si llegaron a escuchar que mientras Perón hablaba, se escuchaban unos estruendos de bomba, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Se hacen detonar un par de artefactos explosivos en la Plaza de Mayo, ese día 15 de abril, con este acto que les digo, ¿no? Perón regresaba de Chile, ¿no? Uno de las bombas explotó frente a la confitería del Hotel Mayo, que queda en la calle Irigoyen, al 400, y el otro en la boca del subte. Hubo 5 muertos: Mario Pérez, León Romú, Santa D'Amico, Osvaldo Mouchi y Salvador Manes. Y 93 heridos, una locura. O sea, insisto, esto cualquier ser humano que se precie de tal no podemos celebrar, y hay gente que lo ha celebrado, ¿no? Y estamos hablando de que en el pleno acto, que a vos no te invita a nadie, porque a mí no me invita a nadie a un acto de marketing, no voy. Pero digamos, esta gente iba a un acto contrario a poner bombas, a matar gente. Es terrorismo, es terrorismo. ¿Y saben cuál es lo más grave de todo? Que ya lo hemos dicho más de una vez. Está probado, digamos, que el autor de estos hechos se llamaba Roque Carranza. El tiempo lo premió convirtiéndolo en uno de los ministros de Alfonsín, que murió en una situación medio dudosa, no recuerdo bien, por ahí Ricardo se puede acordar un poquito más que yo, de aquella época, y se lo ha premiado con el nombre de una estación de subte, de subte y de tren. El tren del ramal Mitre, que sale de Retiro, tiene la primera estación 3 de febrero, la segunda estación Roque Carranza. Y el subte D, después de la estación Palermo, que conocemos como Pacífico, ¿no? Tiene la estación Carranza. O sea que arriba y abajo, digamos, lleva su nombre. El ingeniero Roque Carranza, integrante de la organización masónica el Gran Oriente Federal de Argentina, el militar radical unionista de la UCR, Unión Cívica Radical. En la misma acción criminal fue detenido Gerardo Redondo, aparte de él, ¿no? Afiliado al radicalismo, dueño con sus hermanos de una agencia de automóviles. Se comprobó su participación en los atentados, papeles parafinados con la palabra explosivo que resultaron ser los envoltorios de los cartuchos de gelinita utilizados recientemente, aparecieron en la cañería cloacal de esa agencia de autos, donde se habían armado prácticamente los artefactos, ¿no? Se practicó una cantidad de allanamientos, ¿no? en aquel momento, y se descubrió a varios complotados, entre ellos el socialista Juan Antonio Solari, secretario general de ese partido, y prófugo de la justicia desde la última huelga del 51. Isidoro Domingo Gabriel, ¿no? También acusado de colocar bombas en las vías férreas como sabotaje ese mismo año. El abogado Emilio Carreira, contacto del grupo entre militares y civiles, exiliados en Montevideo. Las bombas siguieron siendo colocadas y explotadas, ¿no? En el círculo militar y en otros lugares de la ciudad. El 1 de mayo volvieron a ponerse bombas, ¿no? Estamos hablando del 15 de abril, 1 de mayo de ese mismo año, 1953. Se comprobó que se trataba de un plan premeditado llevado adelante por células terroristas integradas por miembros de la oligarquía. La policía detuvo entre ellos a Vicente Centurión, su hermano Carlos Centurión, Patricio Cuyen, Juan María Pancho Elizalde, Hernán Elizalde, Guillermo Elizalde, la familia Elizalde, Félix Elizalde, Alberto Lanuse, el escribano Jorge Fausón, y una serie más de personas que no quiero mencionar para darle más crédito del que deberían tener. Bueno, fue un hecho terrible, siguieron los allanamientos, siguieron las detenciones. Hay una situación dramática, una situación, digamos, en la cual va a aparecer un actor muy importante de la época, que es la Iglesia Católica, ¿no es cierto? Tenemos, por un lado, la oligarquía que actúa
digamos, en forma terrorista, poniendo bombas para amedrentar al pueblo en este tipo de reuniones. Y una avanzada de Perón que termina, digamos, poniéndolo frente a la iglesia, que en algún momento, también lo habló esto el otro día, se adelantó un poquito la altura cuello, y lo habló, este encuentro, este desencuentro, mejor dicho, que tiene Perón con la iglesia. La iglesia que había sido, como ustedes vieron, en lo que mencioné al principio, un gran aliado del peronismo, una gran aliada del peronismo. No recuerden lo que mencioné respecto de la carta de 1949 que el Papa Pío XII le envía a Evita por su tarea al frente de la asociación, ¿no? de la Fundación Eva Perón. Pero ahora se va a convertir en enemigo, ¿no es cierto? Perdón, me quedé sin voz y sin agua. El 22 de diciembre del 54 se va a promulgar una ley que es muy importante, que estuvo vigente en la Argentina durante varios meses y que es nada menos que la famosa ley de divorcio, ¿no? La famosa ley de divorcio vincular, que era una ley que lleva el número 14394, ¿no? En su artículo 31, por una ley ómnibus, creo que era una ley bastante extensa. Y lo que también explicamos el otro día, que era la equiparación de los hijos, ¿no es cierto? Ya el código de Vélez Arfield tenía una distinción entre los hijos que podían ser de acuerdo si nacían dentro del matrimonio o fuera del matrimonio, ¿no? Entonces, esa igualdad ya no terminó con la idea de hijos legítimos o ilegítimos, ¿no? Esto se puso más en contra a la aristocracia, a la oligarquía, y más en contra también a la iglesia. En consonancia con esta ley, el 23 de marzo de 1955, es decir, unos meses después, se dicta el primer divorcio matrimonial. Esta ley va a ser derogada, obviamente, por otro bando de Aramburu. Pero recordemos, por el segundo gobierno de facto, digamos, que termina después de un golpe de Palacio con el primer golpista que va a ser Aramburu. Bueno, la historia de los... va a haber una serie de bombas, digamos, el 26 de abril en la Recoleta, el día martes, una bomba de gran poder fue colocada en el edificio de la Confederación Federal Universitaria, ¿no? Que queda en la calle Alvear 690, esquina Rodríguez Peña. Y ahí hay un ministerio, me parece, en este momento, en ese edificio. Creo que o pertenece a Cultura o Educación, algo así. Seguramente el de enfrente, es alguno de esos. Rodríguez Peña y Alvear. Ahí se colocó una bomba muy, muy importante, ¿no? Fue anónima, ¿no? De los ya llamados comandos civiles. Estos llamados comandos civiles, que eran civiles oligarcas que actuaban con cierta impunidad, tenía entre sus filas a un personaje muy importante, que es el doctor Mariano Grondona, ¿no? Es una figura muy importante de estos comandos civiles. Creo que él se ha jactado más de una vez y ha comentado lo que pasaba en la violencia que sucedía en estos momentos. El 29 de abril, funcionarios policiales logran la detención de personas con elementos comunistas, ¿no? Recuerden también que en esta época se combatía muy severamente al comunismo. Y los norteamericanos se quedan tranquilos, porque recuerden ustedes que durante la guerra, casi al final de la guerra, muere el presidente recién electo, que había sido Roosevelt en su cuarta elección. Entonces continuó su mandato Harry Truman, y luego tuvo un mandato más. Pero después, uno de los héroes de aquella guerra es electo presidente y asume en el año 53, si mal no recuerdo, que fue Ike, ¿no? Dwight Eisenhower. ¿Y a quién manda Dwight Eisenhower a la Argentina en aquel momento? Precisamente a su hermano Milton Eisenhower, ¿no? Que se van a ver un partido con Perón, un River Boca, un River Boca en el que Boca gana 3-2,
Y es el que se lleva la noticia para Estados Unidos de que la región con Perón está bien protegida contra el comunismo. Por eso, digamos, había también una cierta convicción de que el comunismo en esta parte del mundo no era algo bueno. El viernes 6 de mayo, ¿no? Se producen atentados, inclusive mataban a policías y le robaban las armas, ¿no? En este tipo de cuestiones. Bueno, hay muchos hechos que se van a suceder de esta manera, hasta que sucede el famoso tema de la quema de la bandera, que acá ya nos vamos aproximando al final del gobierno. Ya pasamos la pelea con la iglesia, ya pasamos lo del divorcio, ya pasamos lo de la educación, ya la pelea está evidente, y cuando se produce el hecho de la quema de la bandera, que se echan la culpa mutuamente, que la quemó el peronismo, que no la quemó el peronismo, se son expulsados dos religiosos, dos curas, son expulsados. Y se hace una famosa marcha del Corpus Christi, ¿no es cierto? La famosa marcha, y después, en un desagravio a la bandera, se había prometido para el día 16 de junio que la aviación iba a rendir un homenaje sobrevolando por la Casa de Gobierno y lanzando flores, ¿cierto? Ese día, esto ya se había planeado, y quienes habían planeado esto, son militares, ¿no? Pero hay un civil, un solo civil que se lleva el honor, el terrible deshonor, diría yo, de haber volado en uno de esos aviones que bombardearon la Plaza de Mayo y que mataron decenas y decenas de personas. Yo creo que tenemos otro video que me gustaría que lo vean, porque las imágenes son realmente desoladoras. Creo que algo que nunca se supo la cantidad de muertos que hubo, pero aquel día no se tiraron flores. Ya se había planeado hacer un Pearl Harbor, ¿no? Tomando la idea del Pearl Harbor, cómo bombardear la plaza el día que se reunía la cúpula peronista en la Casa Rosada. Y de esa manera matar a Perón. Claro que se sabía de la posibilidad de este hecho y Perón se escapó por los sótanos, creo, y esa mañana comenzó el bombardeo. A pesar de que no había plafón, no había cielo para poder pilotear, digamos, y dar en el blanco con mayor seguridad, comenzaron a caer bombas sobre ciudadanos sorprendidos, que esperaban que cayeran flores. Imagínate un día cualquiera de semana, al mediodía, la Plaza de Mayo llena de gente. ¿Y sabes qué es lo más triste? Imagínate que había unos chiquitos que habían venido desde el interior, se habían ganado un premio para viajar, premio en la escuela, viste que te daban antes esos premios que se premiaba cursos enteros. Viajar a la capital a conocer al presidente. Un trolebús lleno de estos chicos y una bomba cayó de lleno en ese trolebús y los mató a todos. Mató a todos estos chiquitos que habían venido en un viaje que les había tocado en suerte, ¿no? Tal vez en mala suerte, podemos decir, en este momento. Eso pasó un 16 de junio. Durante toda una mañana, y las bombas siguieron cayendo, y hubo gente mutilada. Míralo en el video. Vamos con el segundo, Sole. Acá las imágenes son, y la voz del locutor son más claras. Creo que es de Canal Encuentro. ¿Está Sole por ahí? ¿No? Ahí está, bien. Bueno, esto es lo que sucedía ese día y nos adelantamos un poquito al final, ¿no? Pero es cierto, coincidentemente exactamente 3 meses después. Y vamos a saltear el próximo video porque es el mismo, solo le vamos a poner el último que es el de la conspiración con la participación inglesa, ¿no? Porque es cierto que
la Marina había sido desprovista de todo tipo de armamento, ¿no es cierto? Después de esto, fueron, así como en el año 51 habían inaugurado el penal de Rawson, también los insurrectos en esta oportunidad también fueron todos presos. Hubo uno solo que se suicidó, ¿no? Pero los demás fueron condena, digamos, condena militar, ninguno fue condenado a muerte, ¿no es cierto? Sucede después de este ataque a la plaza, unos 3 meses, un interregno en que Perón ofrece, digamos, de alguna manera podemos decir que les ofrece la paz. Él lo dice en un discurso del 31 de agosto. Entonces, la oposición toma los medios para comenzar a darle palo de alguna manera al gobierno. Por eso, en su último discurso, porque ya estamos, digamos, prácticamente en la caída. En el último discurso de Perón, ¿qué ocurre? El 31 de agosto de 1955. Esa fue la última aparición pública que Perón hace antes de partir en la plaza, donde hay una convocatoria, y en aquel momento, no lo tenemos el discurso porque no hubiésemos llenado es lindo, a mí me gusta escucharlo, es el famoso discurso, dimos la paz, y ellos no quieren la paz, ¿no es cierto? Ahora les ofrecemos la lucha. Y es cuando lanza aquella famosa frase, por cada uno de los nuestros que caigan, el famoso 5 por 1. Las horas comienzan a contar hacia atrás. No sabemos, digamos, qué hubiese sucedido, insisto, es historia contrafacto, como dicen, creo que es muy difícil hacer una evaluación de lo que podría haber sucedido. Bueno, cuando nos ponemos a pensar, che, ¿qué hubiese sucedido si no nos rendíamos en Malvinas? Los ingleses tenían cómo abastecerse, no tenían, no lo podemos saber. Son simplemente conjeturas que sacamos y que a veces nos juega, nos traiciona aparte de nuestro deseo muchas veces, ¿no? A veces hablamos a través de expresiones de deseos más que de realidades objetivas. Entonces, finalmente, que vamos a ver este último video antes de terminar, se va a producir la caída del gobierno de Perón. Digamos, no 3 meses después comienza, como les dije antes, ¿no es cierto? 3 meses después va a comenzar el nuevo golpe, ¿no es cierto? Estamos ahora en el 16 de junio del 55, donde se produjeron esta enorme cantidad de muertos. Se silenció el video. Se silenció el video de nuevo. Me quiere, ahí está. Digo que es un hecho aberrante, es un hecho terrible, desde la bomba que mató a 5 personas hasta estos 300 que se cree que son más los que murieron, pero no importa si son 300, 600 o 1000 o el número que fuera, es un hecho terrible. El hecho terrible que constituye bombardear una plaza, matar civiles indefensos en una ciudad abierta. Una ciudad abierta porque no tiene lugar para protegerse, porque no es una ciudad que esté preparada para bombardeos en una guerra como sucedía en los países europeos. Alguien me contó que la ciudad se preparó un poquito más para la guerra, esto lo debe saber alguien que sea un poquito más grande que yo, en el año 78, cuando estuvimos a punto de ir a la guerra con Chile, ¿no? Que había algunos lugares donde estaban preparados para que la gente se refugie. Y por ahí Ricardo se acuerda, aunque él es de Santa Fe, pero había oído hablar de los famosos operativos que había que cerrar todas las ventanas y pasaban los aviones para que la ciudad no se pudiese ver en aquel momento. Bueno, con este bombardeo a Plaza de Mayo, que fue un hecho aberrante, se quedó oculto, se ocultó, no es muy conocido, no se habló más. Claro, la revolución fusiladora, como la llamamos nosotros, o la autodenominada, como ellos la llaman, libertadora, vino a, de alguna manera, a destruir todo lo que había hecho el peronismo, a hacerlo desaparecer, a hacerlo olvidar, a extinguirlo. De hecho, lo más rancio de todo, por eso les voy a contar ahora, y la semana que viene, el profesor que me siga les va a explicar un poquito más de cómo era esto. Hay un fenómeno en Alemania que se llama el fenómeno de la desnazificación.
que había que desnazificar, hacía que desaparecer el nazismo de Alemania. Entonces, en una comparación, que tampoco es buena, porque el gobierno peronista siempre llegó por elecciones libres y ganando las elecciones. La comparación que nos han querido hacer creer no es muy buena, es poco feliz. Pero bueno, alguien de los más rancios propuso la desperonización de la Argentina. Y esto va a venir dentro de unos poquitos días, porque yo me estoy como mimetizando como que ya estoy en agosto. Pienso que pasó ese 16 de junio, que esos 3 meses deben haber sido terribles, que lo que debe haber sido también para los habitantes de la ciudad o la gente de la ciudad vivir en esa incertidumbre, en ese temor de lo que podía pasar. Y no nos olvidemos que después, desde el famoso barco insignia, que se llamaba Crucero 17 de octubre, Crucero Ara 17 de octubre. Este barco tiene una historia. Este barco estaba en Pearl Harbor durante la invasión japonesa, y se llamaba USS Phoenix. Le cayeron varias bombas, pero sobrevivió. Se lo arregló un poquito, y cuando se lo vendió, lo compró Perón para incorporarlo a la Armada. Y se le cambió el nombre por el de USS Phoenix a Ara 17 de octubre, por la fecha, para nosotros, fecha patria. Y luego de la revolución, para ellos libertadora, para nosotros el golpe de la fusiladora, se lo rebautizó como Crucero Ara General Belgrano. El famoso Belgrano ese que fue hundido por los ingleses en Malvinas, ese es el crucero insignia del contraalmirante Rojas con el que bombardeaba la ciudad. ¿No es cierto? Imagínense el temor de sus habitantes. Por eso les digo, estábamos al borde de una guerra civil que hubiese pasado si Perón decretaba la movilización. Se cree que podría haber, en el primer momento, no había tantos que se hubiesen adherido al golpe. Por eso se presupone que podría haber resultado airoso si él decretaba, reitero, esa movilización. Ese barco insignia, este almirante Rojas, que alguien abrazó para cerrar la grieta en los 90, murió, como dijo Antonio Cafiero, el almirante murió con todos los odios intactos. Y pidió que arrojaran sus cenizas en donde estaba hundido el Belgrano, digamos, ¿no? Porque había sido el barco con el que él había, de alguna manera, sido el artífice del derrocamiento definitivo en aquella presidencia de Perón, en 1955. Con la partida de Perón, con la renuncia de Perón y la partida en primer lugar hacia Paraguay, ¿no? En una cañonera paraguaya, viene de Córdoba y asume el gobierno provisional Lonadi. Lonadi con una postura a lo mejor dentro de un esquema más católico, más nacionalista católico. El otro, el de Aramburu y de Rojas, es más nacionalista liberal. Propone la idea de que el único mal de la Argentina era Perón. Pero las conquistas sociales no había que tocarlas. Entonces, había que seguir adelante con las conquistas sociales. Y lanzó aquella famosa archiconocida frase, y reiterada, y frase hecha, ni vencedores ni vencidos. Pero bueno, los más rancios querían vencedores y querían vencidos. Entonces, muy pronto, él asume, creo que el 23 de septiembre, si mal no recuerdo, y renuncia el 13 de noviembre. No estaba bien de salud, al poco tiempo muere Lonardi, y es reemplazado, digamos, por otro gobierno, por otro presidente de facto, que es precisamente Aramburu. Este sí, del sector liberal, del sector rancio, que promulga el decreto 4161, que prohíbe el peronismo, prohíbe nombrar a Perón. Y hasta se llega a creer que eran tantos los decretos que salían día a día, que se habían escrito antes, que ya estaban preparados de antemano, que ya se sabía que esto iba a llegar en algún momento, y que toda esa cantidad de decretos que
que salían diariamente porque se gobernaba por decreto, ya se habían realizado con anterioridad a este golpe. Entonces, llegaron momentos difíciles para el peronismo, momentos de persecución, y momentos de estos locos que durante muchos años comenzaron con la idea de la desperonización de la Argentina. Había que desperonizar a la Argentina. Entonces quemaron los colchones y rompieron todo implemento que podía haber en la Fundación Eva Perón y que podía servir para los hospitales. En el año 1956 hubo una epidemia de polio y no hubo forma de combatirla, por decirlo de alguna manera, porque todos los implementos de colchones, camas y todo aquello que tenía la inscripción Fundación Eva Perón había sido quemado o destruido. No había cómo hacerle frente a ninguna circunstancia de ese tipo, fortuita, podemos decir, ¿no? Imagínense, no lo voy a comparar con la pandemia actual, pero digamos, fue un hecho en la Argentina, digamos, muy importante. Y lo destruían a martillazos. Y la iglesia decía que los chicos que tenían polio habían sido castigados por Dios porque había pasado por Argentina el peronismo, algo así. O sea, fíjate a dónde llegamos, ¿no? A qué tipo de situación llegamos. Y este hecho de trabajo de la despenalización fue muy extenso. El peronismo estaba prohibido, Perón estaba prohibido, no se podía tener libros de Perón, ni La razón de mi vida, ni la comunidad organizada, ni nombrar a Perón, ni tener el cuadro de Perón. A mí me contaba, yo tengo un libro que está, siempre lo muestro, a veces lo llevaba de Gioja, a la vez está Ricardo todavía, está envuelto así con un papel que ha sido envuelto así a través del tiempo, no es el papel original, pero me contaban que ese libro lo tenían escondido, porque mi abuelo, que era viudo, se había casado con otra señora, y había estado en San Martín 2 meses presa porque no sé qué le habían encontrado de Perón. O sea, eso ya era discrecional, ahora que el comisario del barrio te metiera preso, porque era discrecional, era una vieja, una tipa grande, que a lo mejor había tenido el cuadro de Evita, La razón de mi vida, o a través que corno le encontraron, la metieron 2 meses en cana hasta que se le cantó al comisario, pero esto no tenía ninguna causa, ningún proceso, ni nada por el estilo. Eran ciertas atribuciones que no se vayan a creer que hasta hace mucho tiempo atrás, hasta los años 90 existían todavía los edictos en la capital, si bien estoy hablando de la provincia, ¿no? La provincia donde por ahí las cosas se ven un poquito menos en la pantalla que en la capital, pero en la capital existían los edictos, y los edictos eran una serie de contravenciones que juzgaba el comisario. Creo que tenía un máximo de 30 días de cárcel, y no había juez ni nada, era el comisario que sentenciaba. ¿Qué pasó con el jurado? Lo encontramos borracho en la calle, 15 días preso a Devoto. Devoto en su primer momento era la cárcel de los contraventores, luego se transformó, ¿no es cierto? Bien, ya para ir terminando y ver el último video, con toda esta persecución, van a surgir entre varios compañeros 2 hombres que son el general Juan José Valle, el general Tanco, coronel Coborno, entre muchos otros, que van a comenzar a gestar un plan para derrocar a este gobierno usurpador y devolverle el poder a sus legítimas autoridades, se decía Perón. No nos queda mucho tiempo, pero seguramente este tema lo va a volver a tocar porque ya forma parte del exilio. Perón está en el exilio, ¿no? Perón ya partió para Panamá, después para Venezuela, y después se va por ahí. Poquitos años después conoció a María Estela Martínez de Perón, con quien se casa creo que en el 61, si no me recuerdo. Ni hablar de que Perón se tiene que ir de raje, y los que quedan van en cana, y son torturados, entre ellos Cámpora, el famoso Cámpora, que después va a ser presidente. Patricio Kelly, que alguno tal vez lo recuerde, se escapan de los penales. Perseguidos, John William Cook, que se refugia en Cuba, Pepe Rosa,
todos, bueno, todos no, la famosa anécdota del, ¿cómo se llamaba este que lo interrogaba, que no era, ahí me va a hacer recordar Ricardo, ¿por qué enseñaba Pepe Rosa, por qué enseñaba a los chicos que Rosas era un patriota, que no era un tirano? El famoso, bueno, no me acuerdo cómo era el que lo interrogaba, pero bueno, cuestiones terribles que han pasado. Contaba Patricio Kelly que estaba haciendo la colimba al hijo de Tito Lectura y le decía, si zafamos de acá, les regalo a todos entradas para ir a Luna Park para el resto de tu vida, ¿no? El tipo que después fue el dueño del Lectura, ¿no? Fueron momentos muy difíciles, La Alianza Libertadora Nacionalista, que se había refugiado en la calle Corrientes y San Martín, creo, no lo recuerdo, y no querían salir de ahí, le mandaron un tanque y le tiraron un bombazo hasta que se rindieron todos. Pero imagínate los momentos de tensión que se vivían en aquel momento. Y ese levantamiento de Juan José Valle va a ocurrir, conocido como el levantamiento de Valle, la contrarrevolución de Valle, va a ocurrir unos días antes de que se cumpla el año del bombardeo de la Plaza de Mayo. Precisamente comienza el 9 de junio, que es el Día de la Resistencia Peronista, y termina el 12 de junio con el fusilamiento del general Valle en el penal, ahora ya no existe, en el penal que quedaba en Avenida Las Heras y Coronel Díaz, el famoso penal federal. ¿No es cierto? Actualmente la Plaza Las Heras. Parque Las Heras. Hay Plaza de los Caídos. Escuchá. Parque Las Heras. Parque Las Heras. ¿Cómo? Que hay una placa conmemorativa en una de las esquinas sobre Avenida. Sí, hay una placa conmemorativa que le han arrancado. Nosotros hacemos un homenaje. Nosotros hacemos un homenaje todos los años. Este año no lo pudimos hacer por razones obvias, pero llevamos una ofrenda floral, decimos algunas palabras, cada vez tratamos de ser más y estamos tratando de conformar la comisión de homenaje permanente al general Valle. Y nos gustaría en algún momento que la plaza se llamara Plaza de los Caídos del 56 o Plaza Juan José Valle, aunque Juan José Valle ya tiene una calle en Flores, creo, en la ciudad de Buenos Aires. Y digo que comenzó este levantamiento, pero que ya la inteligencia del gobierno ya sabía, y los hizo caminar, como se dice ahora, hizo que avanzaran para poder capturarlos y fusilarlos. Lo escribe Juan José Valle en una carta, nosotros hemos hablado ya, algunos vino a esa charla, en el cual le escribe esa carta a Aramburu y dice cómo él se daba cuenta de que tenían infiltrados en el movimiento y que ni bien entraban a un cuartel se pasaban del bando contrario. Y así terminaron siendo fusilados una cantidad de compañeros civiles en los basurales de José Núñez Suárez, ¿no es cierto?, que habían sido detenidos en Florida. Se los llevó a la primera de San Martín y de ahí se dio la orden de que se los fusilara a las afueras de la ciudad, que era en ese momento José Núñez Suárez, que eran unos basurales. Algunos escaparon, conocemos la historia de Troxler, creo que si mal no recuerdo, que él desaparece en la dictadura de Videla del 76. Y finalmente, un garante en el medio del gobierno de facto y los, digamos, contrarrevolucionarios, entre ellos Valle, Paco Manrique, otro que fue político también, pero en aquel momento peronista, antiperonista rancio también, que negocia un salvoconducto, digamos, de alguna manera para el general Valle, que no se cumple. Que si Valle se entrega, se iban a parar los fusilamientos. Y Valle se entrega en el velorio de un amigo y automáticamente es condenado sumariamente y fusilado a las 8 de la noche del día 12 de junio de 1956. A pesar de los pedidos de su hija, Susanita Valle, que se dirige, obviamente, hay un libro muy interesante que se llama El presidente duerme, ¿no?, que narra esta historia. Después tenemos Operación Masacre de Walsh, eso es a gusto de cada uno de ustedes, lo dejo, ¿no?, para conocer lo que sucedió en esta época. La cuestión es que, bueno, Valle se despide de su hija, en una carta también muy emotiva, le envía el anillo a su mujer, también le escribe una carta a su mujer, y finalmente fusilado. Dice que cuando Susanita se retira del penal, lo habían dejado porque ella va a verlo a Olivos, a Aramburu, para pedirle por la vida de su padre, y le contesta el presidente duerme, entonces no lo iba a atender.
Irónicamente, las ironías de la vida es que Aramburu no le daban las calificaciones para ascender a general. Y entonces Valle en aquel momento le pidió, intercedió ante Perón por él, y le pidió que lo ascendiera, y Perón le había dicho en aquel momento que se cuidara de este hombre, y terminó siendo finalmente su verdugo. Salía del penal y uno de los soldados del pelotón se sale de la fila, corre hacia ella, la abraza, y casi llorando le dice: yo no lo mato, yo no lo mato. Por el fusilamiento que iba a pasar. A las 8 de la noche, después de haberlo degradado, lo fusilan. Contaba Susanita Valle en sus anécdotas que algo que para su regocijo fue que 14 años después, cuando Montonero, en su bautismo de fuego, lo secuestra a Aramburu, al verdugo de Valle, lo realiza a través de un comando llamado Comando General Valle, ¿no? Y entre otros crímenes de guerra eran el fusilamiento del 56 y la desaparición del cadáver de la compañera Evita. Así que bueno, esto creo que continúa la semana que viene. Les quiero mostrar un videito antes de que se vayan, que lo tenemos ahí en punta, que es cortito, y después nos despedimos. La semana que viene nos va a tocar. Antes me gustaría, si Ricardo quiere decir algo, porque no quiero... él siempre dice unas palabras, me gusta. No sé si ahora, antes del video, me vas a decir algo. ¿Querés cantar la marcha peronista? ¿Qué querés hacer? ¿Qué? Podría ser, cantemos la marcha, para finalizar, como siempre, ¿viste? Es una tradición cantar la marcha. Vos sabés que un día estábamos en el Salón Verde, y alguien dice: che, pongamos la marcha. Y estaba mi hija, que tenía 15 años en esa época, y agarra y ella inocentemente pone el celular a la marcha y la pone en el micrófono del Salón Verde de la Facultad, la marcha peronista. Bueno, había algunos que no eran tan peronistas, ¿viste? Pero pasó. Está bien. ¿No te echaron? Nosotros tenemos que superar Decime, la Ricardo. grieta. Tenemos que superar la grieta, así que no atendemos demasiado. Pero, bueno, hay varias cosas, pero la verdad que ya son casi las 10 de la noche, Walter. Vos tenés que aflojar un poco, Walter. Sí. Estamos a 13 de enero, Walter, escuchame. Ya estuvimos viernes, sábado, durante el año, etcétera. 13 de enero, 10 de la noche, escuchame. Bueno, pero más allá de eso. Vamos a comer. Siempre, Vamos a comer. muy interesante. Bueno, espero que les haya gustado. Sí. Hay mucha tela para cortar, o por lo menos para hacer comentarios, Sí. etcétera. Fue solamente una pincelada de un montón de momentos, etcétera. Y bueno, más allá, creo que en función de la hora, solamente no quería dejar la oportunidad de agradecer, la verdad que siempre estos son temas para esclarecer en algunos casos, para otros casos para poner su punto de vista, para otros casos recordar algunas circunstancias. Como siempre, obviamente, siempre son problemas. Pero eso es interesante, creo que cada cual puede opinar, en un marco de total libertad, y todas son cuestiones bastante opinables. Pero bueno, nada más que eso. Gracias por la nueva invitación de Legar y la organización. Gracias a vos por siempre, por acompañarnos. Gracias a todos y todas. Si alguien quiere decir algo, si alguien quiere decir algo, yo me pasé hoy, pero bueno, espero que les haya gustado. Ahora le vamos a pasar el videito y nos despedimos, vamos a comer y todo eso. Espero que les haya gustado, que sigan con el curso. Gracias por estar, de verdad. La semana que viene está Emanuel Bonforti, que es de la Universidad Nacional de Lanús, y va a hablar del golpe y el exilio, precisamente todo lo que pasó hasta la vuelta de Perón. Después viene Luis Launay, que nos va a hablar del regreso de Perón, y finalmente la compañera Silvina Guzmán, que nos va a hablar de lo que pasó después de Perón, ¿no? En los 90, en el principio de siglo, y todo lo demás. Así que bueno, peronismo hay para rato. Así que muchísimas gracias, le pasamos el videito y nos despedimos. Así que bueno, chau. Si alguien tiene algo para decir, que hable ahora o calle para siempre. Manda el videito. Chau, gracias. Chao, hasta luego. Chao. Al renovar su fe en el líder, proclama que los trabajadores están con él sin condiciones, y la multitud estalla en una ovación que sanciona definitivamente la solidaridad del pueblo con su presidente, con El otro, Sole, con su el amigo, otro es. y ahora dirige
Ole. Hola, hola. El otro video, ese ya lo pasamos, el que sigue. Ah, El último. El 2. El último, el que dice algo de los ingleses, el último. Ese es cortito. ¿Lo tenés ahí? Ahí lo paso. Bien, bueno, gracias. Ahora sí. Gracias, gracias, gracias por estar. Gracias. Un abrazo a la distancia. 16 de septiembre. Con el apoyo de los Estados Unidos, Gran Bretaña promueve y financia un nuevo golpe contra el gobierno constitucional. Los cabecillas del golpe, generales Lonardi, Aramburu y el contraalmirante Rojas, denominarán a la traición Revolución Libertadora. Durante los primeros días, la superioridad de las tropas leales del ejército comprometía seriamente el resultado del golpe. Frente a esos acontecimientos, el día 19, Rojas ordenó al crucero 9 de julio, que se hallaba apostado a 9.000 metros de distancia de las costas de Mar del Plata, abrir fuego sobre las refinerías de petróleo de esa ciudad. La marina había sido reabastecida secretamente por barcos ingleses. Eran las 7 de la mañana. La población vio con espanto las llamaradas que se elevaban a más de 30 metros y la densa humareda que cubría la ciudad. El bombardeo se prolongó hasta las 12 del mediodía. Los muertos se contaron por cientos. Acto seguido, Rojas intimó al presidente de la Nación a presentar la renuncia. Caso contrario, amenazó, procederemos a bombardear las refinerías petroleras de La Plata y Dock Sud. La CGT solicitó armar a sus millones de afiliados para unirse a las tropas leales en defensa del gobierno, a lo que Perón se negó. Sabía que los criminales cumplirían la amenaza de continuar con la destrucción y la masacre de civiles. Ante esa certeza, ordenó al ministro de Ejército, general Franklin Lucero, transmitir por radio una proclama en la que ofrecía su renuncia. El 21 de septiembre de 1955, el general Perón se asiló en la Embajada del Paraguay, desde donde se trasladó a la Cañonera Paraguay, anclada en la dársena D. El 26 de septiembre, en un hidroavión Catalina, se dirigió al Paraguay, donde comenzó el largo exilio que se prolongaría por 17 años. El primer ministro británico Winston Churchill dijo ante el Parlamento: la caída de Perón es el acontecimiento más importante para el Imperio Británico después de la Segunda Guerra Mundial. No le daremos perdón ni cuartel hasta el fin de sus días. El subsecretario de Asuntos Internos de los Estados Unidos declaró: nos congratulamos por el fin de la dictadura más brutal que haya conocido la América Latina. El peronismo había caído. Hasta la semana que viene, gracias por estar, gracias, chau, chau. Chao, gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Espero que les haya gustado.
Chao, buena Chao. semana.